Muy buenos días, estamos en semana 11. La semana pasada empezamos a estudiar la distribución normal. Hoy vamos a hacer un repaso y vamos a reforzar algunos puntos. En primer lugar, la distribución normal es una distribución que se aplica en todos los campos del quehacer humano, desde fenómenos naturales hasta las aplicaciones en diferentes profesiones. Es muy común encontrar estudios en donde hablan de la distribución normal aplicada al comportamiento y a las acciones humanas. Por ejemplo, la estatura es el principal, y visible fenómeno de distribución normal, en donde vemos que una buena cantidad, por ejemplo, de estudiantes de la clase están comprendidos de un parámetro a otro de estaturas. Hay unos cuantos que miden de estatura muy poquito y unos cuantos que son demasiado altos. La distribución normal es una distribución de probabilidad continua. Esta forma de la gráfica parece como una campana estilizada y por eso también se conoce distribución de campana o distribución de Gauss. Entre sus características, como lo pueden ver, es que la curva es exactamente igual del punto central o el punto más alto donde está la media hacia la derecha y del punto central hacia la izquierda. En donde está la media ocupan la misma posición la media, la moda y la mediana. Y cuando veamos la desviación estandarizada, vamos a ver que en esta posición vamos a tener siempre z igual a 0. Al final o en el extremo de cada gráfica tenemos una cola derecha y aquí la cola izquierda. Nuevamente, las propiedades o características de esta distribución. Por ser simétrica tenemos de la media a la derecha 50% de datos y de la media hacia la izquierda el otro 50% de datos. Importante es que vamos a utilizar una tabla de distribución normal y la que nosotros vamos a emplear siempre nos va a dar los datos de la media hacia la derecha en la tabla y como es simétrica es igual a de la media hacia la izquierda. ¿Cómo vamos a reconocer que un dato está al lado izquierdo? Cuando z sea negativo, vamos a tener el área bajo la curva del lado izquierdo. Ojo, el área nunca es negativa, siempre va a ser positiva. Aquí me dice que cuando z, que es la distribución normal estandarizada, es igual a 1, tenemos un aproximado 70% de datos. Si yo a la media le sumo una desviación y le resto una desviación, se cumple esta propiedad. Veamos entonces. Vamos a usar la tabla de distribución normal y ahorita vamos a identificar dónde está cuando tenemos 1.5 igual a z. Z es el número de desviaciones estándar. Entonces, vamos a hacer siempre la gráfica, campana distribución normal, y conforme se está acercando a 3, ustedes pueden ver, esto llega al límite. No puede tener más un dato igual a 4, ya no, o sea, están comprendidos todos los datos. Cuando z es igual a 0, la media, la moda y la mediana están acá, ¿se recuerdan? Y cuando tenemos z igual a 1.5 vamos a encontrar en nuestra tabla. ¿Cómo se encuentra en esta tabla? Bueno, aquí tenemos z, vean por favor, aquí en el extremo izquierdo, la parte alta dice z. Me da un entero dígito y un entero decimal, un número decimal. Entonces, quiero yo z igual a 1.50. El 1.5 lo busco del lado izquierdo y el segundo decimal es la primera columna. Intersecto la fila y la columna donde me da 1.50 y este número de 4 cifras decimales va a ser el área bajo la curva.
dice 0.4332. Entonces, en términos de probabilidad, diremos que la probabilidad en z igual a 1.50 es 43.32%, es decir, el 43.32% de datos están bajo la curva, casi la mitad de datos. Tenemos otro ejemplo, encontrar el área bajo la curva cuando z igual a 0.33. Siempre debemos elaborar la gráfica, por favor. Entonces hacemos la gráfica, z1, 2, 3, a 4 ya está sobre el eje. Del lado izquierdo también tenemos 1, 2, 3 y A4 ya está sobre el eje. Y ahora me dice z igual 0.33. Con este valor de z yo me voy a la tabla. 0.3 y el segundo decimal otro 3. Intersectamos fila y columna y me da que es 0.1293. Por lo tanto, la probabilidad en z igual 0.33 es 12.93%. El otro ejemplo, el área bajo la curva normal corresponde a la probabilidad del evento. Eso siempre lo vamos a hacer así, por eso la respuesta se da en términos de probabilidad. Determine el valor del área bajo la curva de los valores z en la tabla de distribución normal cuando z es igual a 2.66. Siempre tengo acá en el punto más alto z igual a 0 y me voy acercando a la cola derecha. Si es 2.66 me está hablando hacia la derecha. Casi cerca en 3 deben pintar el área que se les está pidiendo. 2.6 y el segundo dígito decimal es 6. El área es 49.61%. Entonces ustedes escriben la probabilidad en z igual 2.66 es 49.61%. Acá para 1.25, miren z 0, 1, 2, 3 y en 4 ya está sobre el eje. Identificamos 1.25 y pintamos o asuramos el área que me pide. Me voy nuevamente a la tabla 1.25 y encuentro que es 0.3944. Por lo tanto, en términos de probabilidades, 39.44%. Así lo vamos a utilizar siempre. Z igual 2.24, la probabilidad es 48.75% de encontrar el dato que queremos. Ahora me pregunta, ¿cuál es el valor de Z cuando el área de la curva es 14.43%? Cuando me dan el área bajo la curva, yo busco dentro de la tabla y encuentro que está aquí. Intersecto fila y columna y es 0.37 el valor de Z. ¿Cuál es el valor de Z cuando el área corresponde a 48.26%? Se los dejo de tarea. Muy bien. Ahora la estandarización de la distribución normal. Lo vimos la semana pasada y ahora lo estamos repitiendo. Z es el número de desviaciones estándar. X es el dato que me piden, X barra es la media y este símbolo es de la desviación estándar. Ojo, si les dan varianza, para obtener la desviación estándar deberán sacar raíz cuadrada. Por ejemplo, si la varianza es 25, la desviación estándar es 5. Aquí tienen ustedes una tabla, una gráfica de la distribución normal cuando z es igual a 1. Si yo a la media le sumo z igual a 1 y le resto z igual a 1 en una estandarización de la distribución normal, voy a tener debajo de esta curva el 70% de datos. Si yo calculo de z, ojo aquí, z es negativo.
Cuando yo tengo Z negativo significa que el número que yo quiero está del lado izquierdo. El área nunca va a ser negativa, siempre va a ser área positiva. Lo que me dice Z negativo significa que está antes de Z igual a 0. Cuando Z es igual a 2, yo voy a tener el 95.44% de datos, que aproxima esto a 95%. Ahora veamos ejemplo de aplicación. Tenemos una curva normal. Esta es una fábrica de blogs en donde la curva normal de producción son 500. Muy bien. Y la desviación estándar 2333. ¿Cómo puedo saber yo cuando tenga 535? ¿Qué tan probable es que una persona fabrique 535 blogs? Entonces, X es el dato que me piden, la media siempre la voy a restar y lo voy a dividir por la desviación estándar. Me da una estandarización de Z de 1.5. Me voy a la tabla, busco 1.5, que ya lo habíamos encontrado, y me da 1.5 me da 43.94%, que es lo que ya habíamos visto. Ahora veamos, me dice cuando encuentre la probabilidad de que un trabajador fabrique más de 550. Entonces, fíjense bien. Importante es que ustedes elaboren la gráfica. Si son más de 550 es la cola derecha lo que les interesa. Entonces, encuentran cuando Z igual a 2.14, 48%, y como sabemos que la mitad de la gráfica es 50%, le voy a restar cuando Z igual 2.14. 2.14, 48, 38. Se lo resto al 50% y esta colita mide 1.62%, es decir, la probabilidad de que un trabajador fabrique más de 500 blocks, más de 550 blocks, va a ser 1.62%. Ahora, vamos a tomar siempre el mismo ejemplo para ver las distintas posibilidades. Ahora me dice, encuentre la probabilidad de que un trabajador fabrique menos de 550 blocks. Si me dice menos de 500, puede ser 500, 400, 300, 220 o 5 blocks. Por lo tanto, es todo este lado izquierdo. Encuentro la probabilidad de 0 a 550, de 500 a 550, y le sumo toda la cola izquierda. Por eso le sumo el 50%, que es la mitad de la distribución. Tomando siempre la media de 500, la desviación de 23.33, encuentre la probabilidad de que un trabajador fabrique más de 550 blocks. Ahora, esta es otra forma. La probabilidad de que fabrique menos de 550 blocks es 98.38. Por lo tanto, que fabrique más de 550 va a ser, le resto a toda la distribución, que es el 100%, le voy a restar el 98.38%, que es otra forma de verlo. Como ya encontré cuánto mide todo esto, se lo resto al 100 y me queda la colita. Es otra forma de resolverlo, la cola derecha. Ahora me pide cuál es la probabilidad que fabrique entre 480. Si mi media está en 500, 480 está a la izquierda. Y dice, encuentra la probabilidad que se fabriquen entre 480 y 550 blocks. Entonces, la probabilidad es, encuentro el área de la media a 480
Encuentro el área de la media 550 y sumo ambas áreas. ¿Por qué? Porque me pide esto y es muy importante que ustedes pinten o assuren el área que necesitamos para saber qué es lo que tenemos que hacer. Aquí están las dos áreas, solamente las sumamos y tenemos entonces el resultado. Así dejo constancia de la grabación de la semana 11. Cualquier duda, por favor, en forma asincrónica podrán escribir a mi correo y yo con gusto voy a ayudarles. Que tengan feliz día.